hay un cambio, y yo creo que es un cambio importante. El presidente nombró a Carlos Pérez Verdía como su coordinador de asesores, un cargo que supuestamente estaba vacante desde agosto del año pasado, cuando Francisco Guzmán Ortiz asumió como jefe de la oficina de la Presidencia de la República. Esto es, o tal vez obedezca, a lo que señalábamos que un periódico norteamericano calificó como "no entiende que no entiende". Ayer se lo dijo alguien peor. ¿Camarena? ¿Cómo? No, Camarena no. El uno que sale en Radio Capital. Uno gordito, peloncito. ¿Raimundo Riva Palacio? Creo que es ese. Le dice el paradigma de la rana. La rana que empieza a nadar en el agua que está en la estufa y no se da cuenta que la temperatura sigue subiendo, hasta que se muere. Pues, ¿cómo estaba acéfalo este grupo? No me lo explico, Cuando precisamente son los que están, calculando cómo la temperatura va subiendo hasta convertirse en un riesgo. Pero lo increíble es que parece que ha estado acéfalo desde el 1 de diciembre del 12, porque realmente no hemos visto como esa inteligencia que debería de tener el gobierno en un grupo de asesores, en sensibilidad, en toma de decisiones pequeñas, pero que pueden ser muy profundas en términos de las repercusiones. O sea, parece que dijo el gobierno, yo no quiero tener asesores. Entonces, por eso tampoco se ha notado como no veníamos de un discurso o de unas decisiones del presidente muy sesudas o muy inteligentes, y que de pronto al dejar acéfala esa área, cambió. Ha estado siempre igual. Sí, pero el coordinador de asesores se dedica a que los asesores cumplan a tiempo las tareas que se les van encomendando. Entonces, no sé si no veía el presidente la necesidad de que eso ocurriera, o porque menosprecia lo que le dicen los asesores. No había esa consigna. Eso les debe llegar para calcular la temperatura hoy de la situación, hoy, y mañana tal vez sea diferente, y pasado mañana más peligrosa. Claro. El nuevo funcionario tendrá la labor de aconsejar al Poder Ejecutivo. Es que ahí está el punto. Yo creo que sí lo sabía. Había antes, cuando empezó, bueno, pues era el Vamos México y el Salvando a México y las grandes reformas de los partidos. Ahora no puede sacar una ley. Algo les está pasando a sus asesores, a su gente cercana, que nomás no lo apoyan. Lo de los 28 gramos, por más ridículo que sea o lo que quieran, les comió el mandado a todos los demás partidos, sobre todo a los de izquierda. Se fue adelante de todos. Lo del mando único, lo de la seguridad, y nada de lo que pide el presidente le aprueban. La ley anticorrupción. Bueno, sí, ya ni hablar porque me camiono. Pero no, nada le pasan al presidente. Qué curioso que un presidente que pasó reformas energéticas y educativas importantísimas, ahora no pueda pasar una simple ley. Pero es el Congreso. No, es que al principio se sostuvo en los pilares que representa cada partido político. Claro, yo creo que al principio lo hizo muy bien. O sea, esa planeación entre el momento en que gana y que toma el poder, que es cuando plantea toda esta colaboración con los otros partidos. Pacto por México. El pacto, ya iba a decir Vamos México, pero esa era la de Martita, de Fox, esa es de Martita Sagún. Sí, el Pacto por México me parece que fue muy brillante jugada, porque el 2 de diciembre estaban firmando el pacto en el Castillo de Chapultepec y todo el 13 le resultó muy bien y sacó todas las reformas. Se le cayó con lo de Ayotzinapa. Pero ahí es donde entonces empezamos a ver que sus asesores fallaron, porque no le recomendaron quedarse en México y decide irse a China. No le recomendaron, por ejemplo, salir de un modo diferente a lo de la Casa Blanca. No le recomendaron, por ejemplo, no pongas a Virgilio, es tu amigo, o sea, busca otro mecanismo.
o sea, tomó una serie de decisiones que decías, híjole, si esos son sus asesores, pues son sus enemigos. Lo comentamos, lo comentamos todos hace 2 o 3 días en que señalamos que el presidente estaba solo y que no había quien dentro de Los Pinos le echara la mano, le dijera qué sucede. Pero espérate, la frase no es el presidente está solo, sino que el presidente está siendo traicionado. O sea, el presidente está hasta ese grado. Está mal acompañado, o sea, sí está acompañado, pero mal acompañado. Brenda Ramírez Flores, 65 años, en la colonia Roma. Por fin Héctor le dio al punto. El presidente está siendo traicionado por todas aquellas personas que lo rodean. ¿Reaccionará a tiempo? ¿Se dará cuenta de quién lo está metiendo en problemas que van a ser prácticamente iceberg de su sexenio? Pero no creo que el presidente actúe exclusivamente en función de lo que le aconseja alguna persona en un sentido u otro. Yo creo que él toma sus decisiones y él tiene una política y una ideología a la que se ha pegado desde hace mucho. Los asesores le dicen más bien cómo hacerlo y cuándo hacerlo, pero el presidente no es un robot que nada más haga lo que le programan. Pero tú tienes que asesorarte. Hay que recordar que Juárez, por ejemplo, Su equipo. fue el mejor hombre en este país, pero no actuaba solo. Dejó en manos de la gente más preparada cada sector de su actividad general. Claro, Juárez no hubiera sido Juárez, el Juárez que conocemos sin la pléyade de personajes que tuvo, un Ocampo, un Lerdo de Tejada, un José María Iglesias, un Prieto. Pero en el caso particular, a mí lo que me llama la atención es por qué el presidente no toma decisiones que le permitan cambiar la narrativa de su propio régimen. Es decir, lo atacan, le dicen que si en el extranjero, que si la tortura, y no hemos visto una decisión que vaya en contra de tratar de demostrar lo contrario. Sí, soy un gobierno que va a evitar la tortura. O lo niegan, o se esconden, o dan unas declaraciones, o no pide renuncias. O sea, yo sí creo que el presidente ha estado muy lejos, por más de que haya asesores o no, ha estado muy lejos de tomar las decisiones que permitan que no se deteriore más su gobierno, sobre todo en la opinión pública internacional. Le han dicho tantas cosas y no ha habido una sola respuesta para decir sí, nos hemos equivocado en esto, o sí, vamos a cambiar las leyes en este sentido para que la tortura desaparezca. Se ha ido muy de esquivar los golpes, como siempre, como si no estuviera realmente sucediendo nada, o como si lo que estuviera sucediera en otro país, no en México. Hay un caso muy notorio en México. Un tal Anderson, creo recordar, en su columna periodística de un diario muy influyente en Estados Unidos, lo acusó de tener su dinero guardado en dólares. En Suiza. En el extranjero. Y el hombre se cruzó de brazos. Pues no tenía a quién responderle en México, porque en México nadie se lo cuestionó. O nadie le pidió cuentas. Nadie. Pero nunca habíamos visto un señalamiento así, tan insultante, tan degradante para el primer mandatario mexicano que era entonces. Por algo rarísimo, se volteó para otro lado. Y yo creo que finalmente su estrategia fue la correcta. Por eso entonces aquí está actuando el mismo sistema. No creo. No, porque la acusación aquella era muy concreta, pero al responder a ella lo hubiera hecho asunto nacional y optó por ignorar totalmente lo que dijo Jack Anderson. Le dijo que murmure. Nada se contestó. Es que hay una diferencia entre una acusación que no tenía las pruebas contundentes
Y ahora que los actos hablan por sí solos. Ayotzinapa habla por sí solo. ¿Cuándo se ha parado el presidente en Ayotzinapa? ¿Y para qué? Y lo hemos visto. Me solucionan ahorita esto. Me voy a sentar aquí, hagan una mesa y tráiganme a los generales, a los marinos, a los ninjas, a los que quieran, y solucionenmelo. ¿Cuándo? Ya fue una vez hace poco. No, Iguala nada a solucionarlo. Más. No ha ido a Ayotzinapa, a Iguala. Y además tardó un montón en ir. No, pero la voluntad de, Alejandro dijo algo, de pedir disculpas, de reconocer, de lograr ese acuerdo, se perdió. ¿Por qué? ¿Qué pasó en ese inter? Ahora, el que vivía en Casa Toluca era otro. Era otro, oía, escuchaba, estaba en contacto con la gente, tenía otro tipo de vida. Porque estaba soltero. No, pero fíjate, lo de Tomás Herón era otra oportunidad. Independientemente de que él es la cabeza y que todo el mundo podía decir, el presidente lo sabía, era como para haber salido, yo soy el presidente y a ver, en este momento le pido y exijo la renuncia a Tomás Herón porque estoy tan indignado como el resto de los mexicanos de que yo puse mi confianza en esta procuraduría o en este fiscal para esto, se va, o sea, finalmente los subordinados del presidente saben que sus cabezas siempre están pende sobre ellos la espada de Damocles. No van a decir, es que el presidente me dijo. El presidente tiene que utilizar esos momentos donde se le debilita el gobierno para dar golpes certeros de credibilidad frente a la sociedad. Pero Tomás Herón no toma una decisión, independientemente de que sea cierto o no todo el asunto. Pero no toma, él dice, yo no voy a renunciar. Pues es el presidente, pues me das tu renuncia y se acabó. Me parece que debió haber procedido, o en muchos casos, como lo que hizo con el papá de Lady Profeco. ¿Y te acuerdas cuánto se tardó? Además. Bueno, porque el hombre está enfermo. Pero es que las renuncias son para volverse fuerte, no para volverse débil, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo que renúnciame Tomás Herón porque estos vinieron y me mostraron un video y la opinión pública lo pide. Ni más palomero. No, él tiene las instituciones para decir, si quieren sepárenlo del puesto, investiguenlo, lo que sea. Pero salir a pedirle la renuncia, no. Pero una cosa sí, es decir, lo destituyo, investiguenlo y seguimos por este lado. Que se vea que hay un poder superior, que es el presidente, porque aquí parece que cada quien hace lo que quiere. Parece nuevamente otro gabinete Montessori. Exacto, no hemos visto un manotazo en la mesa. Ese es el punto. Eso falta. El manotazo en la mesa de estoy harto de que mis colaboradores sean ineptos. Las cosas cambiaron desde que se fue Manlio Fabio al PRI. Bueno, Gamboa y Fabio le están haciendo el caldo gordo a los otros. Al pobre presidente. Ay, sí, pobre presidente. Sí, pero sí. Gamboa diciendo, no aprobamos la ley del presidente porque no queremos arrollar a los compañeros de las comisiones. Qué ridículo tan espantoso se oye. Sí. Pero además ya están trabajando en contra del presidente. Claro. Y ayer fue clarísimo en una entrevista que le hicieron que le importa muy poco la presidencia. ¿Les está importando? Por sus posiciones, por las posiciones que puedan obtener al final. Y las que van a obtener en base a las elecciones. ¿Y lo que sucede el 6 de junio? 2. No, el 5 de junio. Lo que sucede el 6, quien gane el 6... ese va a decidir y en base a eso van a tomar las decisiones. Pero ya no les importa el presidente, ya no les importa el país, no les importa nada. ¿Ya están con la mira puesta en el futuro? Sí. Claro. No, y sobre todo que no quieren afectar los intereses que una ley, aunque sea débil, contra corrupción, afectaría. Claro. Desean posponerlo lo más posible, a ver si se desaparece. Nadie quiere presentar su declaración patrimonial. Nadie. Ni los rojos, ni los azules, ni los verdes. Ninguno está de acuerdo con eso. Peña sí está siendo traicionado, pero por su sentido común, por su cordura y por la valentía que implica estar al frente de una nación en una situación que demanda inteligencia, fuerza y carácter. Elvira, ¿será que el presidente recibe órdenes y no puede tomar decisiones? No, yo me refería a sugerencias. ¿En quién confías más tú? ¿En tu pareja?
Y yo estoy seguro que él de alguna manera trata de explicarle a su esposa cómo están las cosas. Y entonces de ahí nace una sugerencia muy valiosa. Quién sabe en qué sentido, pero Tengo su mensaje. ahí existe. ¿Qué? Yo lo dudo que consulte mucho con la gaviota. No que consulte Mario? mucho o poco, ¿Qué más? sino que ahí hay un factor muy importante en la toma de decisiones. Fíjate que tú hablas como de una Lady Macbeth, que era así el cerebro de cierto personaje que le decía qué hacer, a quién tenía que eliminar, a quién mover, o qué cosas le convenían, pero aquí no siento que funcione mucho ese caso. No, yo tampoco lo veo así. Lo veo como lo dices. Creo entender que es con quién confías, con quién intimas y de quién realmente escuchas su respuesta. Porque alguien te puede dar una opinión, pero no es lo mismo que decían a veces cuando estás acostado platicando con tu pareja. Es cuando platicas a otro nivel. Esos momentos ya no hay tensión, ya no hay protocolos. Además, respecto a los adagios, esa mujer quiere ser la gran mujer detrás de un gran hombre. Y lo es en cierto sentido, ¿eh? Pero sí, lo que es un hecho es que ha faltado manotazos del presidente. Buenos manotazos como como López Portillo, como Echeverría. Y eso no quiere decir que sea un dictador o se vuelva autoritario. Es manotazo al interior de su gabinete. Me están fallando, me están poniendo en ridículo. Me están haciendo ver como un presidente débil que no toma decisiones. Y se deja. O sea, el problema es que se ha dejado. Ella cuando salió a explicar no tenía por qué salir a explicar. Claro que no. Ella pudo haber mandado un informe a alguien, qué sé yo. Salió. Eso debe de ser o fidelidad, o amor, o voluntad, O las tres cosas. o todo junto, para salir y dar la cara. Fue un error, obviamente. Eso sí. Pero eso había sí. que salir del embrollo. La acusación estaba grave. Pero fíjate, ahí es donde te das cuenta de que dónde están los asesores. Señor presidente, su esposa no puede salir. No la exponga. Exactamente, a defender un asunto que tenemos nosotros que ver la manera, con papeles o con una declaratoria o el de la oficina de la presidencia, pero su esposa no la meta en esto. Aun cuando permitamos sin conceder, aun cuando quisiera, o aun cuando realmente todo estuviera en orden en términos de los papeles y eso, no le correspondía a la primera dama salir a dar la cara. A ese show. Claro. Prestarse para eso. Porque se convirtió en un show dado sus antecedentes de haber sido una actriz.